Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Algunos pueden escuchar la enseñanza cada día mientras estamos tratando con lo que Pablo dijo en lo que refiere al pueblo judío y cómo Dios los usó para llevar su palabra al mundo, etcétera, etcétera. Y se preguntan, ¿cuál es el punto? Bueno, todo en la palabra de Dios hay un punto muy importante en ello, extremadamente importante. Y mientras más el creyente puede aprender sobre los judíos, de acuerdo a la palabra de Dios, le bendecirá y le ayudará. Doctor Gray, usted mencionó algo que usted quería mencionar. Bueno, para continuar con lo que usted está diciendo, ah, el estudio de Romanos y todos los diferentes aspectos me interesan grandemente, pero la pregunta se me ocurre. Él está escribiéndole a la iglesia en Roma Así es. y sabemos que la iglesia de Roma tiene a gentiles y a judíos, pero la pregunta es, ¿por qué entra a gran detalle? Bueno, tal vez, y no estoy seguro de tener una respuesta para eso, pero ¿por qué el detalle de tratar de explicar como que está tratando de convencer a los judíos que están en Roma para que crean el mensaje cristiano o para que lo apliquen apropiadamente? ¿Cuál es? Bueno, ¿entiende Creo que lo eso? que usted dijo. Bueno, miren, él muy elaboradamente, muy detallado y todo eso, pero ¿por Sí. qué allí en Roma? Bueno, una vez más, solo es su posición, pero si nos regresamos a la escena histórica, recordemos que, y hemos hablado de esto ya varias veces, que la iniciación de la iglesia en Roma habría sido primordialmente judía. Los cristianos en Roma originalmente, donde quiera que hubiera comenzado, ya sea en el día original del Pentecostés o no, no estamos seguros. Pero lo que sí creemos es que había una gran cantidad de cristianos que eran judíos. Y en el año 49 DC hubo un edicto que obligó a todos los judíos a salir de Roma. Correcto. Así que los únicos miembros de la iglesia romana que existían desde el 49 hasta el 55 DC, cuando el edicto fue levantado, fueron cristianos gentiles. Así que ellos habrían seguido adelante con lo que ellos creían sin las tendencias de los judíos de seguir lo mismo que John está describiendo de la diáspora y de cómo ellos se mantenían apartados, etcétera, etcétera. En el 55 DC, cuando se levanta el edicto, hay un movimiento de vuelta de los judíos a Roma y pueden estudiar ustedes el último capítulo de Romanos 16 y ahí van a encontrar una multitud de hombres y mujeres judíos, incluyendo a Priscila y Aquila, que regresaron y que habían sido expulsados. Hay tensión con la que trata Pablo en sus escritos con respecto a la ley, el judío y el gentil. Así que es muy importante en todo esto que tome el tiempo para mostrarle al judío y al gentil lo que el evangelio realmente es. Todos tenemos el beneficio, pero creo que la razón por qué se tiene que presentar tan cuidadosamente es por esa tensión que existió entre el remanente judío de la iglesia y la iglesia gentil también, al unirse las dos una vez más. Las mejores fechas para escribir Romanos probablemente fue entre el 56 y 58 DC, así que solamente fueron 2 o 3 años después de que los judíos pudieron comenzar a regresar. Y recordemos que en aquel entonces viajar no era tan rápido y bueno, la información no viajaba tan rápido como lo que tenemos hoy. Así que yo creo que eso deletrea porque es que tenemos un punto de vista tan maravilloso y cómo los romanos tenían que ser tratados porque tenían esa mezcla en la iglesia que necesitaba ser unificada por el evangelio. Bueno, ellos eran especiales y no creo que esté mal decir eso ante los ojos de Dios. Como mencionamos en una previa programación, ellos se entregaron al mundo el Mesías a pesar de sus errores,
y dificultades, ¿no? Entregaron al mundo al Mesías y eso es algo fenomenal. Es algo que ellos fueron preparados para eso desde sus comienzos, desde el tiempo de Abraham, fueron preparados para eso. Le entregaron al mundo la palabra de Dios. Creo que es el mayor regalo, aparte del Mesías, que cualquier persona pueda tener. Y Sí, ellos también evangelizaron al mundo. Yo pensaba que no, pero sí lo hicieron. Pablo era un sí, judío y también exacto. Pedro, Santiago, Juan. Entonces, aunque la mayoría de ellos no vivían para Dios, los pocos que lo hicieron tocaron al mundo. Y nosotros lo tenemos aquí Amén. enfrente de Así es. nosotros. Así Amén. que nosotros debemos de honrarles realmente por eso. Son muy especiales ante los ojos de Dios. Si son especiales ante Dios, tienen que ser especiales para ¿Me permite nosotros. utilizar un ejemplo que tal Amén. vez pueda explicar esto? Tal vez está un poco desviado, pero nos fijamos en la oficina del presidente de los Estados Unidos. Aquí nosotros en Estados Unidos podemos nosotros básicamente tener un respeto y honor hacia la posición de la presidencia de los Estados Unidos. A veces la persona que cumple con esa posición tal vez no cumple nuestras Así es, expectativas así y no estamos de es. acuerdo con sus políticas o sus directivas, pero al mismo tiempo Honramos la honramos la posición posición. que tienen por causa de la posición que representan. Creo que es mi manera de ver a Israel. Yo honro a Israel por causa de su llamado y el lugar que Dios ha Así escogido. es, así ¿Estaré de acuerdo es. con todo lo que sucede en la Israel moderna? Si Claro que no. Israel no acepta a Cristo, esperemos que no sea así, se perderán eternamente. Exactamente. Pero aún les honro. Exacto. Sí, yo creo que eso ejemplifica. ¿Y cómo la iglesia apoya a Israel sin aceptar el error del que hemos hablado en otros programas? Hablando de que descartamos el hecho de que todos tienen que venir a través de Cristo para la salvación, pero amamos a Israel, oramos por la paz de Jerusalén, queremos apoyar a Israel políticamente porque esto se convirtió en una gran tendencia. Cuando yo estaba en la universidad a finales de los 90, se convirtió en una gran tendencia en nuestro mundo aceptar las raíces hebraicas y aceptar, bueno, por ejemplo, yo fui invitado a una mesa del Seder, también fui invitado a ir a una sinagoga y me invitaron a diferentes cosas, así que hay una línea que nosotros tenemos que trazar porque cuando sabemos que si estudiamos el Antiguo Testamento y el movimiento hebraico, hay cristianos que quieren aceptar estas cosas como parte de su caminar moderno con Dios, gente como yo que no es judía en lo absoluto, pero que quiere apoyar a Israel por causa del plan y propósito de Dios proféticamente, pero se ha convertido en algo muy peligroso porque muchos cristianos dicen, bueno, ahora tengo que guardar estas leyes y guardar la Torá y cumplir con estas cosas. Entonces, ¿cómo caminamos por esa línea tan delgada apoyando al pueblo de Israel? Porque sí, los apoyamos, apoyamos el plan para Israel, pero no guardamos la ley, no guardamos la Torá, no guardamos las leyes dietéticas ni nada de eso, por lo menos yo no. Porque eso se ha convertido en una tendencia grande en la iglesia. Esta programación, como ustedes saben, llega a Israel, Así a es. todo el Estado de Israel, completamente. Estoy seguro que los judíos allí, nosotros promoviendo a Cristo como ellos lo hacen, no estarían en simpatía de ello, pero a la vez sí estarían en simpatía si nosotros presentamos a Israel y estamos al lado de Israel, lo que lo hacemos y nosotros sabemos que Dios tiene su mano sobre ellos. Entonces nosotros en ese sentido sí los respetamos, ¿no? Si Dios los quiere, yo también. Sí, así es, Sí, absolutamente. amén. Miren, quisiera presentarle una pregunta a John y todos pueden opinar, por favor háganlo. Hemos dicho en ocasiones que este pacto, este nuevo pacto es un pacto que Dios hizo con Israel. Y la pregunta que yo tengo aquí, bueno, el primer pacto fue con Israel, fue hecho con el pueblo de Israel y ellos fallaron en, bueno, y violaron ese pacto. El pacto eterno, que es el nuevo pacto, realmente no es formado entre Dios y un hombre, es formado entre Dios y Cristo. Y bueno, en Jeremías 31 podemos ver que este nuevo pacto que Dios ofrece sería disponible a Israel y la casa de Judá, esas son las palabras. Correcto. Así Pero es. ¿será realmente
un pacto con Israel o que no es un pacto con Cristo? Porque ahora estamos en Cristo y todos nosotros que estamos en Cristo, sin cambiar el papel o el lugar de la iglesia, no No, estoy lo haciendo entiendo. eso, pero solo me pregunto si Efesios 2 realmente, bueno, si vemos un pacto mundial, Dios estableció el pacto con Cristo. Cristo, él dijo en los Salmos del Segunda de Siervo, Corintios 5. sí, en los Salmos del Siervo, él dijo, yo, bueno, que Cristo no solo estableció un pacto, sino que Cristo era Él el es el pacto. pacto. Así que, una vez más, y esto, bueno, para hacer un pacto eterno, tiene que ser algo que excluya al hombre. Solamente puede incluir a Cristo. Así que, ¿será correcto entonces decir que es un pacto con Israel? Fijémonos en el ejemplo de Abraham. Muy bien. Dios hizo un pacto con Abraham o Dios hizo un pacto para consigo mismo porque Abraham estaba dormido. ¿Él caminó por esos animales dormidos? No, Dios lo hizo, haciendo las promesas que Dios le hizo a Abraham, inmutables porque esas promesas fueron hechas consigo mismo. El nuevo pacto es igual, 2 Corintios 5:19, me parece que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo para consigo mismo. Correcto, pero ese es el mundo, no solamente Israel, ese es mi punto, solamente estoy tratando y no voy a pelear por ello, solamente quería saber por qué. No Bueno, entiendo la el nuevo pregunta, pacto fue profetizado que Dios formaría un nuevo pacto pero y se lo ofrecería a el nuevo Israel. pacto es Cristo. Correcto, sí, ese es el punto. Entonces, solo estaba haciendo la pregunta si es correcto llamarlo un pacto con Israel o si es un pacto al que se le ofreció a Israel entrar en él, así Un como, pacto con bueno, todo el bueno, él mundo. hizo sí. el pacto con la casa de Israel y Judá y después todos fueron injertados, porque recordemos que los gentiles debían ser una heredad para Cristo. Muy bien, pero hizo el pacto y mi Sí. punto es este, él hizo el pacto con Cristo y ahora judío y gentil son injertados. ¿Verdad? Hay una Sí, diferencia se y nos acabó el solo tiempo, pregunto. Tal vez podemos responderlo en el próximo segmento. Bueno, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta. ¿Podemos leer el versículo 3, por favor, Claro que Lauren? sí. Pues, ¿qué importa si algunos de ellos han sido incrédulos? Declara la incredulidad que rechazó la Biblia, pero de ninguna manera anula su veracidad. Disculpa, él está mencionando aquí que Israel, la mayor parte de Israel no creía. Adelante. ¿La incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? De ninguna manera la incredulidad de Israel afectó el gran plan que Dios ha provisto por la humanidad que se establece en la base de fe. En ninguna manera. Revela la respuesta de Pablo al versículo 3. Antes bien sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Nos muestra que el problema siempre es del hombre, nunca de Dios. Como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Esta declaración es sobre el arrepentimiento de David sobre el asunto de Urías, donde David absuelve a Dios de toda culpa y toma la responsabilidad sobre sí mismo. Este es el modelo de arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿está diciendo él que esta es la manera como Israel volverá? Bueno, él está declarando primeramente que el hecho de que la gente no cree, y bueno, eso incluiría al judío o cualquier persona que dé su conversación en contexto, y creo que aún se está enfocando en el judío. Pero la persona tiene la oportunidad de creer primero porque no creían y eso detuvo, dañó, eliminó el plan de redención de Dios. Y Pablo dice, no, no lo hace porque Dios siempre está en lo cierto. Es que este plan va a continuar justo de la manera como Dios lo quiso. Creo que ese es un punto sencillo. Sí, bueno, al final estas acciones van a ser justificadas. Dios va a ser glorificado, sea que la gente Así es, rechace así el es. mensaje o no. El hermano Charles Spurgeon tuvo un sermón muy fuerte acerca de esa porción del pasaje en particular, sea que el hombre rechace o no el plan de Dios va a continuar y aún se va a manifestar. Pero yo estaba pensando durante la conversación que este semestre una de las clases que tuve el privilegio de enseñar es la de las epístolas de la prisión. Y aunque Romanos es
la obra maestra de Pablo, creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Efesios, en mi opinión, tal vez está justo debajo de Romanos en cuanto a ser Así uno de es. los mejores libros del apóstol Pablo. Y el hermano Larson presentó una pregunta y lo que me vino a la mente cuando hablamos del pacto que Dios hizo fue Efesios capítulo 2, donde él pasa mucho tiempo diciendo que no hay raza judía ni raza gentil, solamente hay una raza y que es en En Cristo. Cristo el pacto. Así que yo, bueno, no había pensado de esa manera hasta que usted presentó esa pregunta, pero tendría que decir que el pacto sí fue con Cristo y que en el pacto, este pacto, esta nueva raza que ha surgido de todo esto, porque, bueno, yo, como John mencionó, yo soy injertado a este plan de Dios, pero de los dos lo que dice es que él haría un nuevo Un hombre hombre. nuevo. Un nuevo hombre, sí, un nuevo. Y bueno, por causa de lo que Cristo hizo en el Calvario, y bueno, eso fue, una vez más, no quiero ser semántico y un poco ridículo, pero bueno, fue profetizado que el pacto es para todos de la misma manera, en la misma medida. Tenemos que entrar a él de la misma manera y de la misma forma, y los beneficios son exactamente los mismos. Doctor Gray, cuando está en el seminario en Dallas, cuando estuvo allí estudiando en Fort Worth, estos eran teólogos bautistas, ¿no? Sus maestros. ¿Cuál era el pensar de esos hombres sobre Israel? Creo que la mayoría estarían de acuerdo con nosotros. No recuerdo a algunos en desacuerdo con este No habían palabras pensamiento. negativas No, entonces. creo que eran pro-Israel. Southwestern Baptist Seminary siempre ha sido un seminario bastante conservador. Así es. Y así que creo que eso es lo que enseñan ahí. Bien. Por lo menos todavía lo hacen, Bueno, no ¿no? estoy seguro de eso. Mi seminario bautista, yo fui a Southern en Louisville, era pro-Israel. Yo sí tuve a un profesor que me dijo, y había un poco de libertad académicamente de algunos, o de los profesores a profesores, pero sí tuve un profesor que me dijo que Israel moderno no tenía nada que ver con el Israel bíblico, no creía, él no creía nada de eso, ni entendía por qué los cristianos evangélicos apoyarían al Israel secular. Esa era su posición y así que como institución ellos, la mayoría de los profesores, ellos tendrían el mismo punto de vista que nosotros, pero un profesor de ellos no lo compartía. Sí. Ese tipo de, bueno, es ni siquiera, bueno, ni siquiera es antisemitismo, pero alguna porción del antisemitismo ha entrado a la academia mucho. Siento que ha sucedido en los últimos 20 años y se desenfatiza muchísimo a Israel y que el Israel moderno, comparándolo con el Israel bíblico, creo que se ha convertido en algo muy prevaleciente entre los teólogos evangélicos y también pentecostales. Eso debe ser un reconocimiento de un espíritu equivocado. Sí. Debe ser un reconocimiento sencillo de que el espíritu incorrecto está guiando y dirigiendo, porque, bueno, todo lo que Pablo dirige. John, Sí. estoy yo recordando a un predicador quien ha promovido un camino separado de salvación Sé para de quién está Israel. hablando, sí. ¿Este hombre ha remediado su posición o no? En el libro que él presenta, la idea originalmente sí cambió el capítulo, así que no es lo que era originalmente. ¿Pero escribió el capítulo porque vio la verdad o porque hubo Tal vez objeción? ambas cosas, la presión que comenzó a sentir por toda esa teología, aunque él dijo que jamás la había apoyado, pero es muy posible, pero de cualquier manera, él no lo ha vuelto a mencionar en muchos años en cuanto a lo que yo sé, así que esa es una muy buena señal, espero. Así es. Así Pero es. respondiendo a lo que el doctor Watts dijo, es muy buen punto. El resurgimiento de la teología reformada en los últimos 20, 30 años creo que ha tenido un impacto en el ámbito pentecostal carismático y también el mundo denominacional en el que comenzó. Y ahí también podemos ver un fuerte elemento histórico de antisemitismo en la Iglesia Reformada y en la Iglesia Católica Romana. Así que me pregunto si esa tendencia está tratando de comenzar otra vez. También quisiera mencionar, y un pensamiento me llegó a la mente, y lo que Loren está diciendo y el doctor o todos nosotros estamos diciendo tenemos la razón en Efesios 2. El nuevo pacto, si es un pacto, es para todos, ¿verdad? Pero interesantemente, cuando Dios dijo que Él haría un pacto con Israel y con Judá, ¿por qué fue ese término hacer importante? Porque no es el mismo término brit, pacto,
establecer un pacto, sino que él dijo que haría un pacto con ellos. Significa ser hecho establecido de algo. El judío tuvo el privilegio de ser la simiente del Mesías. Así que no es un pacto en el sentido de lo que nosotros vemos como lo que se hizo con Abraham, donde él estableció el pacto, un Brit Hadashah, el nuevo pacto que él haría. Así que una vez más estoy utilizando Tiene un poco razón. de semántica, Bueno, pero no. pero él hizo un pacto y el pacto es Jesucristo. Y Jesucristo era judío. Y él es el pacto, Lo sí. cual cabría dentro de, Satisfizo. pero tiene que ser, bueno, simplemente que tenía No, espero curiosidad. que haya traído un poco de explicación, tal vez no lo Sí, aclaré lo bueno, suficiente. claro que sí, pero siempre creo que la mejor manera de presentarlo, una vez más, aún sería un pacto con Cristo para el Oh, mundo, sí. porque no queremos presentar solamente a un grupo de gente. Sí, la iglesia no estaba en existencia entonces como la conocemos hoy, pero la Correcto. iglesia hoy consiste de judíos y gentiles. Correcto, No es sí. solo Todo el uno o el mundo. otro. El segundo pacto es un pacto eterno y lo hace tanto, mucho más diferente que el pacto original que dependía de los hombres. Así es. Y cada vez que nos pone en medio del asunto, Sí, grandes fallamos. problemas. Amén. No podemos guardarlo. Así que Dios se convirtió en hombre y estableció un pacto consigo mismo y nosotros entramos en Sí. eso. Y eso es lo que todos Correcto. tenemos que entender. Fe en Cristo El es lo que único nos camino. permite ser o estar en Cristo, y ese es el término, en Cristo. En Cristo es la nueva comunidad del nuevo pacto. Yo sé que lo he dicho mucho, pero ya no se trata de un territorio. El antiguo pacto tenía que existir en un territorio específico, con un templo, con un sacerdocio, con los sacrificios, con todos los artículos del primer pacto. Pero este pacto es tanto mucho mejor, Sí. porque cualquier persona en cualquier lugar puede buscar en cualquier lugar que estén, hermanos Swagger, si reconocen que son pecadores apartados de Dios, el pecado ha destruido sus vidas. Ellos pueden en cualquier momento, en cualquier lugar, decir: Jesús, yo te acepto como mi Salvador, veo mi vida como pecador, y la persona entra a este pacto Así es. eterno, y son puestos en la comunidad del nuevo pacto, nacidos de nuevo, libres del poder del pecado, perdonados. Todo esto es parte de la comunidad del nuevo pacto. Ya no se trata de la tierra, ahora es una persona en Cristo. Pero ¿qué tal si algunos no creyeron? Ese es el problema con la iglesia, es. así como fue el problema con Israel. Correcto. No tuvieron fe. No entran en la relación del pacto. Estarán fuera de Así esa es. relación del pacto. Pero, como en nuestro texto, en esos primeros 5 versículos, no niega el pacto para aquellos que crean. Amén. Así es. Bien. No, no es así. Él dice, ¿qué tal si algunos no creyeron, si Correcto. su incredulidad hace la fe de No. Dios inefectiva? No. Si todo cristiano le da la espalda a Dios, no Aún afectaría a estuviera Dios. disponible, sería fiel. Porque todo aquel que quiera Correcto, puede así venir es. y tomar del agua de vida gratuitamente. Gracias a Dios, ¿no? De que esa puerta siempre está Aleluya, abierta, que nunca se cierra si una persona cree. Y el problema es la incredulidad. Nosotros vemos lo que está sucediendo, enseñamos la cruz ahora mismo en la programación hermana, y el problema con eso es la incredulidad. La Correcto. gente lo escucha y algunos lo creen, la mayoría no. Cuando vamos al punto central es lo que sucede. Y el problema es la incredulidad. Simplemente parece simple para nosotros, enseñando esto cada día, ¿no? Pero evidentemente no es simple para aquellos que toman esa posición, la incredulidad. Correcto. Y eso es lo triste, ¿no? Que millones están en el infierno hoy. Ya no hay incrédulos en el infierno. Es triste, No pero los cierto. hay, no existen. Ni tampoco hay salvación en el infierno. Así es. Así es. Bueno. Lado. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les amamos. No se pierdan, por favor, la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.